¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz sábado. Contenta de estar junto a ustedes el día de hoy. Vamos a tener una conversación muy amena, muy útil. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado a la salud sexual. Vamos a hablar de la eyaculación precoz, la disfunción eréctil. ¿Qué tan importante es el acompañamiento femenino para la solución de este problema? Y me acompañan dos especialistas estupendos. Vamos a nombrar primero a las damas, como debe ser. Sofía Berens, ella es psicólogo y sexólogo, y el doctor Jorge Muanac, él es urólogo, especialista en próstata, cálculos, disfunción eréctil y cirugía mínimamente invasiva. Cuando hablamos de salud sexual masculina, obviamente la mayoría se enfoca en el punto de vista de los caballeros. Pero, ¿cómo viven las mujeres la disfunción eréctil o la impotencia masculina? Sin duda, conviene saber qué pensamos nosotras sobre esto y cómo podemos ayudar a nuestras parejas a recuperar su disfrute sexual. La igualdad entre hombres y mujeres está hoy en el tapete. Estamos, pues, creo que en un buen momento para hablar de ello y entender que el disfrute sexual debe ser por igual en ambos miembros de la pareja. Y vamos entonces a dedicar esta próxima hora a hablar de eso con mis dos invitados, que ya voy a buscar por aquí para darles entrada a esta conversación. No los veo, pero los voy a buscar. Doctor, aquí está el doctor Jorge, le voy a ir dando invitada. Cuando entre él, pues le doy la bienvenida a Sofía. Yo no soy tan tecnológica, vamos a ver qué tanto nos ayuda la señal de internet el día de hoy. Y le doy las gracias a los que ya se están uniendo a esta conversación, que como les dije, vamos a hablar de la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. ¿Qué tan importante es el acompañamiento femenino para la solución de estos problemas en la sexualidad masculina y femenina? Porque afecta a los dos. A ver, no veo que se une el doctor Jorge, pero vamos a buscar a Sofía. A ver. Sofía. Aquí está Sofía. Le voy a enviar la solicitud. Ya se la envié a Jorge, no sé por qué no ha entrado, debe ser que no le llega. Vamos ahora a ver si entra Sofía primero. Dice, el doctor Muanac no puede unirse. Vamos a ver Sofía. Gracias a todos los que se van uniendo. Saludos a todos. Esta promete ser una reunión interesante, así que quédense con nosotros. Igualmente, si tienen alguna fallita en la comunicación, no se preocupen, porque la conversación va a quedar guindada para todos ustedes. Ahí en... Hola. Hola María Laura, ¿cómo estás? Bien, Buenas bien. tardes. Buenas tardes. Qué bueno verte, Sofía, qué bueno. Estoy. Estoy esperando, tú sabes que le envié la solicitud a unirse a, a Jorge, como que no le llega, voy a intentarlo nuevamente, si A no mí me vamos comenzando. costó, a mí, me- chévere, a mí me costó conectarme a tu vivo, no sé por qué, No me sé, costó un poquito. no sé, tú me ves bien por si acaso, porque yo hasta donde me quedé, Perfecto, entonces estoy en el internet correcto, porque aquí ahí está, estamos. qué Hola, bueno, ¿cómo estás? qué bueno. No eres tan dinosaurio, Jorge, como te dijeron por allí en algún momento, una osada que se merece dos nalgadas. Que no tenía audio, ¿me repites? Que no eres tan dinosaurio como dijo una saga que se merece dos nalgadas. Sí, 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 le mostré la conversación y se echó a reír y me dijo, bueno, papá, y se echó a reír. Y dije, bueno, te salvaste por los momentos, que fue una mujer la que lo dijo, ni siquiera un hombre. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia.
yo creo que es bueno definir qué es eyaculación precoz y qué es disfunción eréctil, para luego pues hablar de todo eso que se necesita para que la mujer sea una buena acompañante y sea apoyo para el caballero para solucionar este problema y no generar más estrés del que se debe, porque el estrés puede ser un elemento que exacerbe la dificultad o en este caso el inconveniente. A ver, doctor, vamos a definirlo desde el punto de vista orgánico y después lo definimos desde el punto de vista psicológico con Sofía. Creo que se quedó un poquito congelado, Jorge. Podemos ir definiéndolo desde el punto de vista psicológico, Sofía. Sí, fíjate que, bueno, hay unas definiciones que son como generales, ¿no? La disfunción eréctil es la incapacidad para obtener o mantener la erección durante una relación sexual. Y el elemento psicológico allí sería, en el caso de la disfunción eréctil, que, bueno, los tienen esta dificultad, generalmente anticipan la falla, y sobre todo cuando son hombres menores de 40 años, anticipan la falla y genera lo que nosotros llamamos ansiedad sexual, que entra en una especie de círculo vicioso con este tema de la disfunción eréctil. Ahí tenemos a Jorge. Sí, pero Está definiendo, ajá. Y también está el tema de la eyaculación precoz, la diferencia entre lo que es disfunción eréctil y eyaculación precoz. Me imagino que son cosas distintas. Diferentes. Son dos disfunciones sexuales masculinas diferentes. La más frecuente en los hombres es la eyaculación precoz. La eyaculación precoz es esa incapacidad que tiene el hombre para controlar su reflejo eyaculatorio. El hombre tiene un control relativo del reflejo eyaculatorio y las personas o los hombres con eyaculación precoz pues no tienen ese control, se dan cuenta que están eyaculando en el momento de la inminencia eyaculatoria, que ya no pueden echar para atrás o cuando ya están eyaculando. O sea, no tienen como ese control relativo que tienen los hombres en la eyaculación. ¿Hay causas orgánicas que den pie o que provoquen estos dos problemas en la sexualidad masculina, doctor? Sí, por supuesto. Y fíjate que, yendo un poquito a la parte técnica, a mí no me gusta usar términos médicos en el momento que uno hace este tipo de charlas, porque la idea es educar y permitir que la audiencia que no maneja los tecnicismos que podemos manejar, y tú que estás muy relacionado con el área a pesar de no ser médico, primero vamos a hacer unas definiciones básicas. La disfunción eréctil, muchas veces la gente piensa que la disfunción es la ausencia de la erección, y la disfunción es la incapacidad para mantener una erección con las características adecuadas para poder penetrar a su pareja y alcanzar un orgasmo que sea satisfactorio. Es decir, pacientes que logran tener erecciones, que a lo mejor son del 40 o el 50% de la rigidez que deberían tener, pero que no son lo suficiente para poder penetrar a su pareja, se define como disfunción eréctil. O pacientes que logran tener erecciones muy buenas, pero que la pierden antes de alcanzar el orgasmo. Eso también se define como disfunción eréctil. Y después vamos a hablar de las subdivisiones que existen de forma muy general. Con relación a la eyaculación precoz, desde el punto de vista técnico médico, nosotros definimos la eyaculación precoz cuando el tiempo desde el momento de la penetración hasta la eyaculación intravaginal no dura más de 1 minuto. Eso es un poco difícil estandarizarlo, hay quienes hablan de 2-3 minutos. Acuérdate de que la pornografía ha llevado a crear grandes mitos sobre el tiempo en que un hombre podría durar de 20-30 minutos, y la realidad es que el tiempo normal de una eyaculación en una pareja normal con relaciones, digamos, más o menos estandarizadas, suele ser entre 5 a 7 minutos. Obviamente en los juegos previos, y obviamente la doctora Sofía nos podrá dar mucho más detalle como sexólogo, pero esas son cosas básicas. Ahora, causas orgánicas, indiscutiblemente. Para ambas patologías existen diferentes causas, tanto hormonales como del sistema nervioso central, como de presencia de neurotransmisores o sustancias químicas del cerebro que pueden afectar tanto la función sexual como la capacidad o que el paciente sufra eyaculación precoz. Sí, pero fíjate tú que hay también criterios en cuanto a la eyaculación precoz, en cuanto al tiempo, porque como dice bien el doctor, pues ha sido como muy inespecífico, ¿no? Dice entre 1 y 3 minutos, pero hay criterios, a mí yo prefiero irme por ese criterio que expliqué al inicio, que es la controlabilidad relativa que tiene el hombre en cuanto a su eyaculación, porque es muy inespecífico el tema del tiempo, ¿no? Efectivamente. Y la otra cosa es que tiene que ser recurrente de esa manera, no es que una vez que vayas a una actividad sexual, por ejemplo, es frecuente que cuando los hombres pasan mucho tiempo sin actividad sexual, mucho tiempo es más de 10 días aproximadamente,
pues su próxima eyaculación va a ser más rápida que lo usual. Es cuando esa característica en cuanto al reflejo eyaculatorio, que no hay esa controlabilidad, pues se da de manera recurrente, igual que en el caso de la disfunción eréctil, o sea, tiene que ser como permanente por un tiempo, se habla de 2, 3 meses permanente la falla eréctil, porque si no es una falla erectiva y no necesariamente una disfunción eréctil. O sea, un hombre puede tener una falla erectiva, ¿verdad? Que tenga una falla esporádica o ocasional, y la otra es la disfunción eréctil que sea permanente, ¿no? Entonces son las dos cosas. O sea, bueno, hay criterios allí que se trabajan en sexualidad, sobre todo en el tema de la eyaculación precoz, que van más dirigida a esa control subjetivo relativo que tiene el hombre en cuanto a su eyaculación. Ahora, Yo, doctor, ¿hay problemas orgánicos que puedan llevar a un hombre a esta eyaculación precoz o a esta disfunción eréctil? Ustedes, cuando reciben a un paciente y este paciente le manifiesta tener ese problema, ¿qué tipo de pruebas diagnósticas aplican para ver si no hay algo detrás que puede estar originando el problema? correcto. Primero que bueno, voy a hacer énfasis en que lo que dijo la doctora Sofía, totalmente de acuerdo. La presencia de un episodio de disfunción eréctil de eyaculación precoz no se puede definir. Pasa que a veces tratar de explicar esto de forma técnica con la complejidad y el organigrama tan elaborado que tiene el punto de vista médico es difícil, pero como dice ella, tiene que ser repetido. Y hago una acotación antes de responder tu pregunta, que se plantea que los hombres después de los 35, 40 años, eso puede variar un poquito dependiendo de las, pueden tener, si tienen menos de 3 o 4 episodios de disfunción eréctil de cada 10 eventos sexuales, no se puede definir como disfunción eréctil, eso es otra cosa. O sea, yo estoy con mi pareja y de 10 veces que voy a estar con ella, en 7, 8 logro tener una erección sostenida sin problema, los otros 2 o 3 episodios no se definen como disfunción eréctil. Ahora, desde el punto de vista orgánico, yo siempre trabajo mucho, a mí me gusta mucho el área de la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, pero considero muy importante que debe ser trabajado a la mano siempre con un psicólogo, sexólogo o con un sexólogo médico, porque se complementan. Los urólogos nos encargamos de la parte orgánica y que por definir rápidamente, causa la disfunción eréctil. Tenemos, las causas orgánicas que pueden ser hormonales, es decir, problemas de testosterona, problemas de tiroides, problemas de prolactina, pacientes con diabetes muy importantes. Tenemos las causas neurológicas, es decir, pacientes con hernias discales que tengan trastornos nerviosos a nivel de lo que es el plexo pélvico, el plexo sacro, que pudieran estar influyendo en la capacidad como esos nervios actúan. Y tenemos las causas vasculares, es decir, pacientes que tienen trastornos por arteriosclerosis, pacientes diabéticos que tienen daño del endotelio. El endotelio es la capa interna que recubre la arteria y esas arterias pierden, porque la erección, ¿qué es? La erección es como abrir un grifo o como abrir la llave para llenar una manguera de bombero. Uno ve la manguera de bombero blandita. En el momento que se le pone agua a presión, ella llena. Y si la arteria no se puede abrir lo suficiente para que exista una presión adecuada, no se llena y no hay una erección apropiada. Entonces, de entrada, ¿qué hacemos nosotros? Interrogamos al paciente y dependiendo del interrogatorio nos enfocamos para ver de estas causas psicológicas, neurovasculares o hormonales puedan estar afectando la erección o la parte de la eyaculación. ¿Suele con tratamiento cada una de esas patologías o esos trastornos que usted describió como causantes, ya sea de la eyaculación precoz o la de disfunción eréctil, solucionarse y con ello solucionarse el problema? Es decir, ¿hay tratamientos que llevan a que este problema cese de alguna manera? Totalmente, no en todos los casos, pero yo le digo a todos mis pacientes, doctor, ¿me puedo tomar un Cialis? Sí, te lo puedes tomar, me puedo tomar un Viagra, un Levitra, cualquiera de las casas comerciales que hacen los medicamentos. Le digo, sí, pero estás tratando el problema, no la causa. Y es sencillamente, es como seguir echándole agua al fuego sin quitar la fuga de gas. Y discúlpame las analogías que hago. No estás tratando el problema. Es importantísimo estudiar a los pacientes, porque si el paciente tiene un problema tiroideo, una deficiencia de testosterona o incluso un problema vascular, tú le dices, mira, esto tiene tratamiento. Y el tratamiento va a ser mucho más eficaz y a más largo plazo de que podría ser utilizando medicamentos para disfunción eréctil. Igual con la eyaculación, que la eyaculación es un poco más complejo, digamos, los trastornos orgánicos. Que por cierto, yo me estoy sonriendo por algo, pero yo no voy a decir por qué, sino al final. Pero recuérdenme, por favor, contarles de por qué me estoy riendo cuando mencionaste este principio activo que propicia la erección, ¿ok? Seguro que te va a recordar. Porque en estos días, anótalo, porque si no se va a desviar mucho la conversación y me interesa, sí, y me interesa que abordemos el tema del acompañamiento femenino, porque la mujer
puede ser un elemento fundamental, ya sea para realmente complicar esa disfunción eréctil o esa eyaculación precoz, o convertirse en una gran aliada para que esa pareja logre superar estos episodios y poder llegar a una vida sexual satisfactoria. Ok, Sí. Fíjate, quería ajá. complementar un precoz y los factores orgánicos. Hay un mecanismo que es el mecanismo de neurotransmisores a nivel cerebral, que generalmente es el serotoninérgico, que conduce Correcto. el impulso nervioso, ¿no? Desde que llega el estímulo hasta que aparece la respuesta sexual, que es la erección y la eyaculación. Generalmente las personas con eyaculación precoz, los hombres con eyaculación precoz no tienen necesariamente o muchas veces no tienen problemas de erección, sino que van, o sea, pasan de la excitación a la eyaculación como muy rápidamente, tienen una meseta, que es una fase de la respuesta sexual como muy corta. Entonces se habla desde el punto de vista orgánico de una falla, de una disminución de estos neuroquímicos cerebrales que conducen como más lentamente el impulso nervioso para que den una respuesta sexual más larga. Pues este es quizás el componente orgánico para la eyaculación precoz, y por eso efectivamente hay un tratamiento con uso de inhibidores selectivos de la serotonina, que deben ser, por supuesto, indicados por un sexólogo, por un urólogo, pues que ayudan a la regulación de este mecanismo, ¿no? Esto es importante. Y en relación a la disfunción eréctil, nosotros estamos hablando de las dos, pero bueno, chévere que sea así también. Hay un punto que es fundamental, ¿no? Que es la edad del paciente. Cuando el paciente tiene por encima de 40 años, ¿no? Y bueno, y hay otras características que hay que ver, por supuesto, allí, pero el elemento orgánico tiene como más peso. Cuando es un paciente más joven, ¿no? El elemento psicológico, que es la anticipación a la falla, porque van una vez y tienen una falla, entonces la próxima vez que van creen que van a fallar y eso lo pone muy nervioso, porque bueno, la sexualidad es un tema central en el ser humano, y el hecho de fallar en ese tema central y ese miedo, un poco lo que tú dices, ese miedo a la respuesta de la mujer, a quedar mal con la mujer, pues agarra un ciclo de ansiedad sexual súper fuerte, que simplemente hace que no aparezca la erección en estas personas. Entonces, en personas jóvenes, el elemento psicológico de la ansiedad sexual toma un elemento muy importante, y en la mayoría de los casos van de la mano, ¿ves? Porque si un hombre empieza a fallar en alguna de las fases de la respuesta sexual, generalmente se atemoriza mucho y anticipa que le va a volver a pasar. Y ese mecanismo de la ansiedad sexual es realmente muy complicado para el hombre para que pueda tener su buena respuesta sexual. Ahora, ¿se puede superar esos temores? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede manejar? Porque yo creo que a lo mejor, como dices tú y como dice el doctor, el problema orgánico se soluciona con pastillas, con tratamientos, o sea, con cierta disciplina. Pero tener una disciplina mental o tener y llegar a ese balance emocional que te hace disfrutar en todos los aspectos de tu vida no es lo más sencillo que se diga. Sí, definitivamente no es lo más sencillo. Sí hay técnicas específicas para trabajar la ansiedad sexual, ¿no? La ansiedad la provoca la anticipación a la catástrofe, en general en cualquier elemento que active la ansiedad. O sea, una persona ansiosa porque se le activa el miedo en un momento determinado porque anticipa algo negativo, catastrófico. Muchas veces el hombre concibe como una catástrofe el hecho de fallar sexualmente, ¿no? Bien sea por una eyaculación precoz o por una disfunción eréctil, y activa ese mecanismo de la ansiedad. Fíjate tú que la ansiedad, María Laura, cuando se activa en el organismo, hay un mecanismo de vasoconstricción. Cuando la gente tiene miedo, que está ansiosa, pone pálida, suda frío, ¿no? Porque los vasos sanguíneos se contraen. Y el mecanismo de la vasodilatación es fundamental para el mecanismo del llenado de sangre de los vasos, de los cuerpos cavernosos, para la erección, y bueno, y para tener una buena actividad sexual en general. Entonces sí hay técnicas psicológicas bastante efectivas que intervienen en el tema de la ansiedad sexual. Ok, entonces yo sé que es complicado hablar de dos cosas que son un problema y quizás pueden ser muy distintas, pero a ver si mi intuición es asertiva o acertada con lo que voy a decir. La eyaculación precoz es algo más común en los jóvenes y la disfunción eréctil en los hombres más mayores. ¿Qué me pueden decir?
Bueno, ciertamente la disfunción eréctil se va a hacer más frecuente en personas de tercera edad porque tenemos adicional al componente psicológico, tenemos los componentes orgánicos, ya sean hormonales o neurovasculares, indiscutiblemente. Lo que pasa es que cuando hablamos también de eyaculación, y yo estoy muy de acuerdo con la doctora, por eso planteaba inicialmente de la importancia de que haya un psicólogo y un sexólogo, porque aunque hayan causas orgánicas, muchas de esas causas orgánicas generan un peso psicológico y lo que hacen es complicar más aún el desarrollo y la posibilidad de solventar esta situación. Ahora, en la eyaculación precoz también tenemos que entender que hay dos tipos de eyaculaciones. Hay las que llaman las adquiridas y las que son no congénitas, no recuerdo el término, si la doctora me ayuda. Primaria y secundaria. Primaria es desde el... Adquirida o exacto. permanente, creo que era así. Y que es muy importante porque hay personas que sencillamente nacen con eso y esa es la hipersensibilidad que ellos tienen, niveles de serotonina o incluso hay otras drogas que, para no entrar en tecnicismo para nuestros oyentes, que es la dopamina, que son importantes en todos estos procesos. Pero el acompañamiento, y discúlpeme que me desvío un poquito la pregunta, el acompañamiento de la pareja es importantísimo, porque la mujer es muchas veces la que va a dar el reforzamiento para que se sientan bien y que pierdan ese temor. Por supuesto, ahí entra la parte de la psicología, todos los juegos previos. Yo tengo pacientes que quieren tomar, porque cuando uno toma, obviamente el deseo sexual aumenta, pero el alcohol tiene un detalle, y te voy a decir una frase que decía William Shakespeare, que decía, la bebida aumenta el deseo, pero disminuye el desempeño. El alcohol a bajas dosis aumenta el deseo sexual y aumenta el líbido, pero a altos niveles o a ingestas muy elevadas produce vasodilatación, disminuye la capacidad de erección porque afecta todo el proceso de vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, se lo comento a aquellos que quieren tomar para perder el miedo, es un buen desinhibidor a bajas dosis, pero alta dosis es un excelente, digamos, elemento para producir más función eréctil. Bueno, de hecho aquí hacen dos comentarios que son importantes de considerar justo en este punto. Dice, Reina Azuajer Vivas, el alcoholismo y el consumir marihuana causan falta de erección, una. Y CX dice, doctor Moanac, el estrés tiene incidencia directa sobre la disfunción eréctil. Ahí tienen dos comentarios. Sí, definitivamente. El alcohol sí a altas dosis está demostrado. El problema con la marihuana, que igualmente volvemos, depende del consumo, depende de la frecuencia, depende de la dependencia. Muchas veces la marihuana, y aquí voy a dejar que la doctora Sofía complemente este comentario, la marihuana, a pesar de que no produce una dependencia, una farmacodependencia, algunas por la manipulación sí, pero produce más una dependencia psicológica y tiende a ser muchos síndromes de rebote en pacientes depresivos y obviamente puede afectar la función eréctil. A pesar de que ambos son inhibidores, y al ser drogas que desinhibidores, ayudan a uno a sentirse más relajado. Pero como digo, todo depende de la frecuencia y las dosis. Así es. Bueno, no es una recomendación absolutamente este tipo de sustancia para trabajar con dificultades de este tipo. A altas dosis, obviamente, el alcohol inhibe la respuesta sexual. Y no solamente inhibe la respuesta sexual, sino que genera rechazo generalmente en la pareja, pues generalmente a las personas no les gusta la gente borracha. Pues. Si tú le preguntas al promedio de las personas, pues no le gusta estar con una persona con alta ingesta alcohólica, pues más bien no es un buen, yo diría que eso es un matapasión, ¿no? Estar con una persona borracha, entonces eso no ayuda mucho a la cosa, ¿no? Ese eso no, es bastante poco atractivo y no sé, yo creo que eso complica la cosa. Yo creo también. Aquí mencionan algo que, bueno, que es el lobo ante cualquier problema de salud físico o mental, que es el estrés. Aquí dicen, doctor Monac, y lo han preguntado dos personas distintas, ¿el estrés tiene incidencia directa sobre la disfunción eréctil? Mira, yo voy a hacer una anécdota porque creo que esto es algo que la doctora como psicólogo y como sexólogo tiene más propiedad que responder. Pero yo siempre le he dicho a mis pacientes, imagínate cómo tú le quitas una erección a un niño de 18, de 20 años, que esos tienen erecciones todo el bendito día. Le digo, meta al papá de la novia en el cuarto cuando él esté con la novia desnuda. Tiene la erección en milésimas de segundo. Y es verdad, porque no hay nada que afecte más la erección que la ansiedad. O el miedo, la ansiedad. Entonces, yo creo que ahí le puedo responder a estas dos personas qué tanto puede afectar la ansiedad y le doy no, mira,
y además definitivamente sí afecta el estrés. El estrés es uno de los grandes causantes de muchas de las disfunciones sexuales en los seres humanos, y específicamente en eyaculación precoz y en disfunción eréctil. Además, si tú te pones a ver desde el punto de vista orgánico, el estrés es contrario a lo que se necesita en una erección, por ejemplo, ¿no? Hay una hormona que es la oxitocina, el doctor sabe más que eso que yo, pero que es fundamental en el proceso de la erección, que cuando la gente está estresada prácticamente desaparece. O sea, tiene que tener mecanismo de manejo del estrés para que vuelva a aparecer esta hormona, y hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces sí, y no solamente eso, sino que el estrés también despega al ser humano de todo. Cuando la gente está estresada, lo que menos hace es pensar en sexo muchas veces, ¿no? Entonces no solamente puede aparecer una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, sino que se le inhibe el deseo sexual, porque la gente saca del campo de la conciencia todos los pensamientos que tienen que ver con la sexualidad, y eso dificulta, de hecho, ¿no? Si una gente está metida en un mood diferente, en el mood del estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces va a una aproximación cuando está en cero o está menos, está neutro, está por debajo, pues a veces, muchas veces le cuesta arrancar. La respuesta Ok. definitivamente afecta. Aquí dice Yuruanit, dice, tenemos 5 años casados y mi esposo tiene 30 años. La mitad de las veces no podemos terminar porque pierde la erección. Esto es normal. Estamos hablando de un joven. Yo digo que una persona de 30 años es un hombre joven. Completamente Sí, joven. no, no. Y, Sí, no perdón, es Sofía, ya. normal. Sí, no es normal definitivamente que la mitad de las veces pierda su erección. Ahí hay que evaluar a esta persona, por supuesto, desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista psicológico. Yo generalmente le indico a la gente que se haga su evaluación urológica independientemente de la edad que tenga, porque los factores orgánicos, aunque son más frecuentes en personas por encima de los 40, pues pueden estar presentes también en personas jóvenes. Entonces siempre se tienen que descartar los factores orgánicos en este tipo de disfunción, ¿no? Y bueno, y ver qué pasa allí. Lo más frecuente es que que tenga un factor psicológico, porque una persona es muy joven, pero no hay que dejar de descartar el factor orgánico. Yo le sugeriría que buscara, por supuesto, ayuda con un profesional para ver qué está pasando allí. Se resuelve generalmente. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Doctor. Sofía, y anexo a esto es que muchas veces estamos hablando, la medicina es probabilidades, y la probabilidad es se me fue la terminología que quería emplear, disculpe, pero lo que quiero decir con esto es que estadísticamente es menos probable en un joven, pero no está ausente que pueda tener trastorno orgánico. Yo siempre, mis pacientes, yo tengo muchos pacientes jóvenes que hoy en día me consultan por problemas de disfunción eréctil o de eyaculación precoz. Me gusta mucho el tema y obviamente los interrogo de forma cotidiana. Y me sorprende mucho que la gente siempre está pensando en problemas de estrés, de ansiedad, problemas orgánicos, pero no piensan en la pérdida de motivación porque no te gusta tu pareja. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿tienes una pareja por fuera? Sí. ¿Con ella tiene problemas de disfunción? No. Entonces no tienes disfunción eréctil, lo que tienes es falta de motivación o falta de atracción hacia tu pareja, o incluso en aquellos que no tienen pareja fuera de, digamos, del matrimonio. Les pregunto, ¿tú te masturbas? Sí. ¿Y qué tal la calidad de tu erección cuando te vas a masturbar, ya sea con estimulación visual o pensando? Dice, perfecto. Entonces te das cuenta que ahí ya no es un problema de disfunción per se del individuo, sino que se pierde ese deseo sexual hacia su pareja. Y eso obviamente no va a permitir que tengan un rendimiento apropiado. Puede ser o también puede ser que se instala el mecanismo de ansiedad sexual, como tiene unas fallas recurrentes, van pensando que van a fallar. Eso se llaman Master y Johnson, que fueron unos sexólogos que iniciaron pues el estudio de la sexología, tienen un término que a mí me encanta con esto, ¿no? Porque lo describe muy bien. Cuando los hombres empiezan a tener disfunción eréctil, hacen un mecanismo que ellos llaman el mecanismo del espectador del pene. Fíjate tú cómo es, ¿no? Los hombres, en vez de estar centrando su atención en el estímulo sexual, la respuesta de eréctil es una respuesta refleja, que la provoca un estímulo. El estímulo que la provoca, en el caso del hombre, pues si es heterosexual, es la mujer, las partes del cuerpo que a ella le gusta, la piel, el contacto con la piel, o el otro, la pareja, pues independientemente de la orientación, porque esto también puede estar presente en orientaciones de otro tipo, este tipo de disfunción, pues, ¿no? Entonces,
pierden el foco en el estímulo y empiezan a centrarse con este mecanismo de ansiedad que se le establece a si tengo o no tengo erección. Yo digo, si ven el pene, pues tengo o no tengo erección. Por eso ellos le dijeron a esa actitud, la actitud de espectador del pene. En vez de estar mirando el estímulo, están mentalmente viendo si tienen o no tienen erección. Entonces, fíjate tú que, y ahí cortas la erección totalmente porque estás dejando de percibir el estímulo que lo provoca. Entonces, estos mecanismos de ansiedad sexual se dan mucho en gente joven y en las parejas también, porque entonces las parejas están, va a perder erección, no va a perder erección, ya la perdió, no la perdió, entonces se retroalimenta este ciclo y es súper negativo y bueno, y hay mecanismos para cortarlo, que es lo más importante. Bueno, aquí hay muchas preguntas, ya las vamos a seguir respondiendo, pero para no centrarnos solamente en las preguntas y desarrollar algo que es importante y es el motivo de esta reunión antes de comenzar, que se las vamos a responder todas, solamente tengan un poquitico de paciencia, y es cómo debe respaldar la mujer ese proceso de su pareja, ya sea por eyaculación precoz o por disfunción eréctil, cómo debe reaccionar, cómo le debe acompañar para que el problema no se agrave y todo lo contrario, se solucione lo antes posible. Porque, por ejemplo, Adriana 9247 dice, mi pareja cuando se pone el condón pierde la erección. Entonces, a ver, ¿qué hacer cuando ese tipo de cosas pasan? Y qué significa, por ejemplo, en este caso, lo que le pasa a la pareja de Adriana. En fin, ¿qué deben hacer las mujeres? Fíjate tú que el caso del hombre que pierde la erección con el condón, ahí yo lo que le sugiero yo es que empiece a aproximarse al condón, ¿verdad? Sin la pareja, por ejemplo, en actividad masturbatoria, en actividad individual, pues que empiecen a utilizar el condón, ¿no? O sea, lo empiecen a usar como parte de su comportamiento cotidiano. Y en la pareja que tengan relaciones sexuales sin coito y con condón, que la mujer le ponga el condón, que él se ponga el condón, o sea, que el condón aparezca como parte del juego sexual, porque en estos casos lo que suele suceder, no sé en este caso específicamente, pero suele suceder es que están en el juego sexual y interrumpe la puesta del condón en vez de incorporar el ponerse el condón dentro del juego sexual, o se lo pone la mujer, o se lo pone él, es como quitarle el temor al condón, ¿no? Entonces eso tiene que hacerse como un mecanismo anterior, ahí le dejo esto a esta persona a ver, que lo pruebe a ver qué tal le va con esto, ¿no? Que yo creo que es importante. Mira, la mujer tiene un factor importantísimo en esto, yo creo que número uno, que entiendo, la mayoría de las veces la mujer no tiene mucho que ver con la disfunción del hombre, en ocasiones sí, pero es lo menos probable, ¿no? Generalmente la disfunción es de la persona. Afecta la sexualidad en pareja, por supuesto, ¿no? Pero número uno es entender que la disfunción la tiene la otra persona, que es una disfunción sexual que generalmente no tiene nada que ver con la mujer, para que no lo personalice, porque ¿qué pasa con las mujeres muchas veces? Dice, bueno, es que eso le pasa es conmigo, ¿no? Es que yo no le gusto lo suficiente. Esas cosas pueden pasar, pero en mi casuística profesional y en lo que yo he leído no es lo más probable, ¿no? No es lo más probable. La persona, generalmente el hombre dice, no, a mí me encanta mi pareja y me pasa esto, ¿no? Entonces no personalizar el tema de la disfunción, no tomársela que es conmigo, ¿no? No, que es una cosa contra mí, porque eso es muy difícil para la mujer y para el hombre, porque entonces no solamente tiene la disfunción, sino que tiene que lidiar también, y eso genera mucho temor en el hombre, con la reacción de la mujer negativa ante esa situación. Entonces uno no es personalizarlo, ¿no? Eso es un punto, el primer punto diría yo allí, ¿no? Con la mujer. Y doctor, ¿qué diría usted con respecto a eso? Porque, bueno, la mujer también puede reaccionar de manera despectiva, puede, responsabilizar en lugar de apoyar a esta persona y hacer que el problema se agudice. ¿Cuál debe ser la reacción de la mujer? Completamente de acuerdo, obviamente, a pesar de que no es algo, nosotros luego tenemos que hacer un enfoque más orgánico, a pesar de que a mí me gusta mucho el área de la psicología y trato de dar mucho apoyo a mis pacientes, sobre todo inicial y entender, porque para uno lo más importante es un interrogatorio y conversar con los pacientes. Pero yo sí creo que el papel de la mujer es importantísimo, porque como bien dice, más del 70, 80, es difícil poner un porcentaje exacto,
de las causas no dependen de la mujer. Pero la mujer, al no apoyar a su pareja, va a generar un elemento adicional que es el estrés, porque ya adicional al problema de neurotransmisores o neurovascular o el que sea el estrés del trabajo, de la situación país, si además la mujer le está diciendo, mira, no se te para, no estás reaccionando bien, no me estás complaciendo, y como yo le digo a mis pacientes, lamentablemente el pene no tiene orejas y él no escucha. ¿Sabes? Por más que tú le digas párate, él no se va a parar. El estímulo no depende de esa observación, depende, es al contrario. Entre menos pienso en tener una erección y más pienso en cosas que me gustan o que me atraen sexualmente, más fácil es obtener una erección. Y yo le digo mucho a mis pacientes, igualmente, como le digo, es un tema que manejo, que es más del área de los sexólogos que de los urólogos, pero que me gusta mucho y trato de abordarlo. Siempre le digo a mis pacientes, busquen a su pareja, traten de salir de la rutina. Si tú me estás hablando de disfunción eréctil o de eyaculación precoz y quieres tener relaciones a las 10 de la noche de un jueves, después que trabajaste todo el día, con los niños gritando, con el cuarto oscuro, ¿sabes? No vas a tener un desempeño como que puedes tener si de repente hay un juego previo, hay palabras, hay ropa, hay aromas. Porque además que las sexualidades son estímulos, que no solamente debe ser el contacto físico, el hombre tiende a ser muy genital, pero las caricias, los aromas, las ropas son estímulos que pueden favorecer a mejorar el deseo, a dar más sensación de seguridad, y de ahí depende mucho que la mujer apoye. No es su obligación, pero en un juego de pareja, no solamente el punto de vista sexual, la vida es un apoyo constante. Fíjate tú, María Laura, que en terapia sexual hay dos formas de intervenir y generalmente se hacen de manera simultánea, ¿no? Hay actividades individuales que se hace con el hombre que tiene la disfunción, bien sea la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, y hay una serie de actividades terapéuticas con la pareja, ¿no? Y ahí se incorpora la mujer. Antes de los sexólogos dar estas indicaciones en pareja, tenemos que conversar con la persona, ver cómo están, a ver cuál es la percepción que tiene de la disfunción del otro, qué tanto ha afectado emocionalmente a la persona, a la pareja, esta disfunción. Y el punto importante es que se va incorporando poco a poco la sexualidad de una manera diferente. Se empieza, por ejemplo, con la eliminación del coito, se van a tener una actividad sexual que no haya coito, que sea sin coito, con caricias no genitales, luego vienen las caricias genitales, de manera de enfocar, en el caso de la disfunción eréctil, ayudan a enfocar al hombre en el estímulo sexual y quitarle la demanda del coito, igual que con la eyaculación precoz. Y bueno, y también hay una serie de actividades, por ejemplo, cuando se le incorpora el coito con la pareja, es muy importante el rol de la pareja acá. En la eyaculación precoz, pues un coito particular, un coito guiado, ¿no? Se empiezan con movimientos cortos, penetraciones no profundas, muy lentas, ¿no? Con apretamientos en la base del pene o en la corona de glande. O sea, la mujer tiene un rol fundamental, es muchísimo mejor cuando tiene un rol de colaboración con una dificultad que tiene su pareja en un momento. Las parejas tienen dificultades en todas las áreas de la vida, en todas las áreas, un poco lo que dice el doctor, ¿no? Las dificultades tenemos en todas las áreas. Y si nosotros tenemos una actitud colaboradora con la pareja en estas dificultades, pues la resolución de cualquier problema va a ser mucho mejor, y en el área de la sexualidad igual. Efectivamente. Ok. Aquí preguntan, ¿el consumo de esteroides por prescripción médica favorece ambas condiciones? Primero que bueno, es una pregunta muy general, porque nosotros tenemos esteroides de baja potencia hasta de alta potencia, ¿ok? Y obviamente un esteroide de baja potencia no tiene por qué afectar ni favorecer en lo absoluto. Más bien los esteroides de alta potencia por tiempos prolongados en pacientes que tienen enfermedades inmunológicas o pacientes que tienen cualquier tipo de estas respuestas antígeno-anticuerpos que ameritan uso de esteroides por tiempos prolongados y a altas dosis, pudiera más bien afectar el desempeño de la función eréctil. De la parte de la eyaculación precoz, honestamente no podría responder, no he revisado nada ciencia cierta que hable sobre esteroides. O sea, no conozco literatura que hable, no sé si la autora pudiera complementar algo de esta área, pero por mi parte lo que he revisado no he visto nada al respecto. Okay. No, estoy de acuerdo contigo en eso, allí, igual. Dicen, hay personas que tienen disfunción eréctil con el uso de preservativos. ¿Cómo se hace en poblaciones de riesgo? Y vuelven a la misma pregunta del preservativo, Sofía. Sí, bueno, ya dijimos, tenemos que
enseñar a la persona a utilizar el preservativo fuera de la situación sexual, ¿no? Como les decía, primero ver cuáles son las creencias y las anticipaciones que tienen en relación al preservativo, ¿no? Por ejemplo, si dice, bueno, no voy a sentir, se me baja la sensibilidad, eso son como creencias típicas que pueden estar allí, cosas que no necesariamente es así, ¿no? Como le decía, hay que como desensibilizar a la persona primero con el preservativo, o sea, quitarle ese temor y ese miedo y esa reacción que hacen con él. La recomendación, la repito nuevamente, que empiecen a utilizar el preservativo en su actividad individual, por ejemplo, actividad masturbatoria que la hagan con preservativo, que empiecen juegos sexuales no coitales con el uso del preservativo con la pareja. Imagínate tú lo importante que es el uso del preservativo en muchísimas, o sea, cuando están iniciando las relaciones nuevas, por ejemplo, bueno, ahí se tiene que utilizar el preservativo y no hay una opción diferente a esa, por supuesto, ¿no? Cuando hay sexo anal, por ejemplo, tienen que usar el preservativo, o sea, hay momentos en que el preservativo se tiene que utilizar y si las personas tienen esta reacción, este temor, pues tienen que buscar ayuda para trabajarse esto, pues, ¿no? Porque es protección a la vida, fundamentalmente, allí, ¿no? Es así. La persona que preguntaba del preservativo dice, suele suceder con el condón que se pierde sensibilidad luego de la penetración. Eso es un mito. Sí, Ok, estoy de acuerdo. Estoy de ok. acuerdo en esa respuesta. Y Bravo Melvin, o Melvin Bravo, que es amigo de la casa, forma parte de mi equipo, me dice, excelente tema a tratar hoy que se conmemora el Día Internacional de la Salud Sexual. Melvin, me imagino que viste mi cuenta de Instagram y viste la publicación y por eso nos estás diciendo esto. El doctor, Sofía, tú no conoces a Melvin, pero el doctor Monac sí conoce a Melvin. Entonces, por eso se está riendo. Encantador además. Sí, sí, tiene años trabajando conmigo. Lo quiero muchísimo. A ver, Maro Turmero dice, ¿cómo abordar a una nueva pareja si se tienen estos problemas? Buena pregunta, Sofía. Excelente, no, es conversarlo desde el respeto, que yo creo que es importante, desde el cariño, ¿no? Yo le diría, bueno, mira, yo veo que estás teniendo este tipo de dificultad, hay gente que tiene a veces disfunción eréctil con las nuevas parejas, las primeras de cambio y después ya no la quiere. Eso es una cosa que se puede dar además, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Claro. está conociendo por las expectativas que se montan, pues, en relación a la sexualidad, a veces esto se da, qué sé yo, en las 3, 4 primeras relaciones y después no se da, ¿no? Yo creo que eso es que hay que conversarlo, ¿no? Con cariño, ¿no? Claro. ¿Te Sí, pasa es, algo Aquí en pregunto, particular en que te puedo ayudar? Ser compasiva y empática, ¿no? ¿Qué te pasa y qué puedo hacer yo por ti? Eso es la hago un mejor complemento. actitud de una persona, de una mujer en relación a una dificultad de un ser humano que está presentando esta dificultad. Hago un complemento a lo doctor. que decía la doctora, que es que cuando uno ve la clasificación y la definición de los tipos de disfunciones sexuales, incluso la eyaculación precoz, se define que cuando hay cambio de pareja, uno no puede hablar de eyaculación precoz hasta cierto tiempo, porque obviamente en la medida que haya mayor deseo, mayor nivel de excitación, la posibilidad de llegar a una eyaculación precoz es mayor. Y tan sencillo en pacientes que tienen parejas regulares, cuando pueden pasar de repente 10, 15 días, 20 días sin haber tenido intimidad y la tienen, la duración va a ser menor. Entonces siempre se va a ver como las parejas nuevas tiende a haber mayor frecuencia que la duración sea menor, sin necesidad de caer a estos tiempos de 1 o 2 minutos que hablamos inicialmente. Aquí preguntan, y voy a hacerlo textualmente porque no entendí una parte, dice, ¿las ITS pueden causar eyaculación precoz? ¿El ver pornografía influencia en los hombres? Gracias. La ITS significa infecciones de transmisión sexual, Entonces, ¿ok? Y indiscutiblemente todas aquellas que puedan producir hipersensibilidad en el glande, que produzcan mucha sensación al momento de la manipulación o del roce, sí pueden hacer que la eyaculación sea más rápida. No es frecuente y tendríamos que hablar de cuáles de esas infecciones pueden producirlo, pero sí puede llegar a ocurrir, sobre todo en la balanitis, que es una inflamación generalizada del glande, de la cabeza del pene. Aquí dicen, doctor, ¿el varicoceles puede causar eyaculación precoz? No, no debería estar asociado en lo absoluto. Eso es un trastorno vascular netamente de retorno de la sangre de los testículos que no tiene nada que ver con el proceso de erección. Por dolor pudiera, pero no hay una correlación directa.
Ajá. Hay personas que se pueden curar de su ausencia de espermatozoides. Hay personas que se puede curar, no entiendo la pregunta. Azospérmicos, personas azospérmicas, Sí, me que si se pueden imagino. Ah, curar de una claro, claro, sí, sí, azoospermia. se puede curar de su ausencia. Sí, bueno, lo que pasa es que los trastornos, la azoospermia o la anospermia, que es la ausencia de la eyaculación o la eyaculación sin espermatozoides, pues tenemos que tener que la eyaculación es líquido con espermatozoides, que de hecho el líquido no lo producen los testículos, lo producen en la próstata y en las vesículas seminales. Pero sí, hay trastornos, pueden ser obstructivos, pueden ser hormonales, claro que sí se puede mejorar. ¿Cómo evitar estos problemas? ¿Qué pasos o qué debo evitar? O sea, me imagino que ya la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Y fíjate tú que cómo evitar es, bueno, teniendo una buena educación sexual y una buena salud sexual, evita muchas de estas dificultades. Y la otra cosa es, bueno, mira, si te tocó tener este problema, porque además los porcentajes no son bajos, está descrito que el 40% de los hombres pueden presentar eyaculación precoz. Imagínate tú que es un porcentaje realmente alto, ¿no? O sea, Muy alto. si tienes esta disfunción sexual, tienes que buscar ayuda con un profesional. O sea, no es evitar el problema, es que tienes que buscar el tratamiento en caso de que esté presente en el hombre, pues, ¿no? Y la disfunción eréctil está cercana al 30%, ¿no? Pero son altos los dos, realmente, ¿no? Son muy altos, son muy altos. Y se habla de que las estadísticas son inferiores a las que realmente existen porque hay un porcentaje de pacientes que no consultan ante el problema y sencillamente van alargando. Ahora, aparte de esto, es muy importante el estilo de vida, es fundamental. La buena alimentación, el deporte, la higiene mental, es decir, buscar actividades que nos ayuden a desestresarnos, a llevar la vida de una forma más llevadera, que entiendo que, bueno, dirán, bueno, pero este no vive en Venezuela, sí, sí vivo y sufro, pero obviamente eso forma parte del ejercicio, tanto como ejercitamos nuestro cuerpo, debemos ejercitar nuestra mente. La alimentación es importantísima porque mejoramos niveles hormonales, mejoramos niveles de azúcar, mejoramos los niveles de colesterol y triglicéridos, y todos esos son factores que son como pequeñas gotas de agua que van llenando el vaso y que a lo mejor no sean el desencadenante, pero sí van a agravar o van a intensificar estos problemas. El tabaquismo también, la El gente que tabaquismo, el fuma tiene alcohol, las mayor drogas, probabilidad de es correcto, Y los tener ese alcohólicos. tipo de... es así. A ver, bravo Meli, saludos a los tres. Espero trabajar algún tema con la doctora Berens para los micros que produzco. O sea, mira, yo le he dicho, Sofía, que te llame. Lo que pasa es que a él se le olvida, a él se le olvida. La culpa Pero siempre es de los hombres. te quiero igual, Mel, te quiero igual y tú lo sabes. A ver, ¿es verdad que el virus del herpes genital influye en la eyaculación precoz? Y otra cosa que preguntan, ¿la vasectomía puede causar disfunción o eyaculación precoz? No, la vasectomía en lo absoluto. La vasectomía es sencillamente es como que tú trancas la carretera que va de una ciudad para otra. Es decir, estamos trancando, estamos cortando un tubito por donde van a viajar exclusivamente los espermatozoides que se producen en el testículo, que se llama el tubo deferente o el conducto deferente. No afecta en lo absoluto. De hecho, que además existe el mito que los pacientes que tienen vasectomía no van a eyacular, y es mentira, porque la eyaculación viene de la próstata y la vesícula seminal. Es decir, paciente que se le hizo una vasectomía va a tener eyaculación, pero sin espermatozoides. Entonces, no afecta en lo absoluto, no es un generador de eyaculación precoz ni de disfunción eréctil en lo absoluto. Ok. Y en cuanto al herpes, acuérdense que preguntaron sobre el herpes también, doctor. El herpes, vuelvo como decía antes, sí, el herpes realmente es una enfermedad como toda enfermedad viral que nosotros no la curamos, sencillamente el cuerpo logra desde el punto de vista inmunológico suprimirla, y cuando hay afectación del sistema inmunológico ella aparece con unas pequeñas vesículas que son burbujas, que son muy características, se llaman en racimo de uva porque son burbujitas transparentes muy junticas una al lado del otro, que genera una sensación de mucha sensibilidad. Las personas que han tenido herpes labial, que lo han experimentado, saben que uno siente como un escozor, como una hipersensibilidad que va aumentando hasta que aparecen las lesiones. Obviamente en ese momento sí pudiera haber eyaculación precoz por aumento de la sensibilidad. Obviamente lo ideal es no tener contacto sexual mientras esté, porque esa es la fase de contagio. Sí, claro. Pero Así es. que sea una causa de eyaculación precoz permanente, no debería, a menos que haya cambios ya sobre el punto de vista dermatológico. No, puede generar dolor también la actividad sexual cuando Es está correcto. presente el herpes, pero bueno, ahí lo importante es por lo menos que no tenga sexo coital en ese momento. Claro, como hay una lesión, es como cualquier otra lesión. Si tú tienes una lesión y te la tocan, pues
claro, no va bien. Va a doler. ¿No? Entonces, Claro. va a doler. Aquí preguntan, ¿cómo hacer cuando tu pareja no busca ayuda profesional y solo culpa a la mujer? Córrelo. Bueno, primero a ver, ¿la culpa de qué? O sea, ¿cuál es, cómo es eso que la O responsabiliza sea, de qué? O sea, habría que... me imagino que de la desaveniencia sexual, de que precisamente esa persona no tenga una buena erección o se haya Bueno, colado ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver porque las dificultades, la discordia marital afecta el área de la sexualidad, ¿no? O sea, eso no es que culpa a la mujer, entonces ahí puede haber la presencia de una discordia marital, un problema de pareja que puede afectar la sexualidad y eso es responsabilidad no solamente de la mujer, sino del hombre también. Generalmente los problemas de pareja tienen por responsabilidad, ¿no? Aquí no es un tema de ser culpable, ¿no? Si la persona está teniendo una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, pues, bueno, la está teniendo la persona. Si él responsabiliza a la mujer de eso, habría que ver, o sea, eso no es descartable. Hay mujeres que son muy demandantes, mujeres altamente demandante con la sexualidad del hombre o descalificatoria de la sexualidad del otro, tú no lo haces bien, tú no sirves, no me satisface, cuando hay ese componente descalificatorio y demandante con el hombre puede generar una disfunción eréctil, o sea, eso habría que explorarlo, ¿no? Habría que ver qué pasa allí, cuál es la actitud que tiene la mujer con esta persona, qué pasa con la relación de pareja, o sea, qué pasa allí, ¿no? Entonces, hay que ver. Claro. A ver, preguntan, ¿qué opinan alargar el tiempo de la masturbación o no acabar en ella para superar la eyaculación precoz? Yo preguntaría también, ¿qué opinan de los ejercicios de Kegel para también evitar la eyaculación precoz? Ahí tienen dos preguntas para solucionar el tema de eyaculación precoz, por lo menos. Yo voy Los a ejercicios de dejar... Kegel son, sí, los ejercicios de Kegel son fundamentales para ambas disfunciones. Se recomiendan tanto para eyaculación precoz como para disfunción eréctil, porque eso ayuda. Los ejercicios de Kegel es el mismo mecanismo cuando haces la contracción del control eyaculatorio. Cuando el hombre vaya a control eyaculatorio, hace más o menos lo que hace en el ejercicio de Kegel y está descrito que el ejercicio de Kegel ayuda a el mantenimiento de la erección, o sea que eso es importante que lo hagan los hombres, sobre todo si tienen este tipo de dificultades. Y con el tema de la masturbación, no es, o sea, hay una masturbación que se indica cuando el hombre tiene eyaculación precoz, que se llama masturbación de Siemens. Siemens porque fue la persona que la ideó, que es una masturbación por comparada, con 4 paradas, porque dentro del mecanismo de la eyaculación, y esto es súper importante, ¿qué pasa? Hay un mecanismo como orgánico, ¿no? O sea, el hombre no percibe cuáles son las sensaciones preeyaculatorias y por eso cuando llega al punto de la inminencia eyaculatoria o a la eyaculación es que se da cuenta y ahí no puede controlar, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo que es buenísimo aquí con esto, que es cuando los niñitos están pequeños y empiezan a controlar, no controla sus esfínteres. ¿Por qué no controla sus esfínteres? Porque no tienen su cerebro, no tienen neurológicamente la madurez para percibir si su vejiga está llena o no, ¿no? En el caso del hombre, cuando madura y percibe que su vejiga está llena, pues el niño controla el esfínter, pues, y va a orina no encima, sino va y controla, pues, ¿no? En el caso del hombre con eyaculación precoz es similar. Cuando el hombre empieza a percibir sus sensaciones preeyaculatorias y la terapia sexual va muy dirigida a eso, con ejercicios específicos que hay, entre estas está esa masturbación de Siemens de 4 paradas, empieza a percibir qué es lo que pasa conmigo antes de eyacular, cuáles son las sensaciones típicas. Se me contraen los músculos, siento más sensación hacia el glande, que es la punta del pene, se me acelera el corazón, respiro más fuerte, tengo necesidad de ir más rápido en movimiento eyaculatorio. O sea, hay una cantidad de señales preeyaculatorias que cuando el hombre empieza a reconocerlo, empieza el control eyaculatorio también. Eso es parte del manejo de la terapia sexual. Yo quería complementar algo que es importante cuando hablamos de eyaculación precoz y volvemos otra vez a las definiciones. Yo he visto en pacientes jóvenes muchas veces y existe, digamos, el mito, aunque no es un mito realmente, la masturbación previo al contacto sexual con una pareja nueva, siempre con la idea de durar más.
Y existe, a pesar de que es relativo, el hombre tiene una gran diferencia desde el punto de vista hormonal en relación a la mujer, sobre todo de estos neurotransmisores o estas sustancias químicas que se producen en el cerebro. Cuando el hombre alcanza el orgasmo, él tiene una liberación de dopamina muy alta. Y la dopamina es una sustancia química que produce placer. Por eso que el hombre normalmente, después que alcanza el orgasmo, no quiere hablar, lo que quiere es dormir, mientras que la mujer tiene niveles de dopamina más bajos y por eso la mujer tiene capacidad de ir a un acto sexual mucho más rápido que el hombre. Estos niveles de dopamina también disminuyen el deseo sexual. Y aunque no son el tratamiento para eyaculación precoz, cuando está definida como un diagnóstico ya preciso, sí son herramientas que pueden servir para vencer un poco ese temor cuando hay parejas nuevas y disminuir un poquito esa ansiedad. Lo que pasa es que si se hace con mucha distancia entre el momento del acto sexual y de la masturbación y del acto sexual, los niveles de dopamina van a bajar lo suficiente como para que el deseo sea muy alto y logren no rendir lo necesario con esta nueva pareja. Ok. Bueno, ya el tiempo se nos agotó. Nos quedan 4 minuticos y esos 4 minuticos van a ser para despedir, que cada uno dé su mensaje final y de sus redes o dónde los pueden conseguir las personas que nos escucharon todos estos minutos hablando de un tema tan importante para la calidad de vida en general de las personas y de su sexualidad. Bueno, pero por favor. Dale. Pero lo importante es que si un hombre tiene algún tipo de disfunción sexual, igual que la mujer, pues busque ayuda. La mayoría de los casos, esto se resuelve. Si tienes una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, pues tienes que buscar un profesional especializado para que te ayude a superar esta dificultad, pues, ¿no? Superar la disfunción, mejorar la disfunción sexual que tenga en un momento determinado. Y la mujer, la pareja, es importante, uno, que no o sea, que vea cuáles son las causas de manera empática, que lo converse, pues no es el reclamo, no es de la descalificación ni de la exigencia, porque eso no funciona, eso generalmente empeora la situación en la relación sexual con el hombre, pero que vea, pues que se tenga una conversación como respetuosa y positiva en relación a esto, en busca de la ayuda para superar la dificultad conjuntamente que está presentando el hombre en este momento. Sería mi recomendación. A ver, doctor. Me despido, voy a usar un minuto porque el siguiente minuto es para que nos cuentes qué te reías, que no se me ha olvidado. Ay, no va a dar chance. Pero bueno, no importa. Entonces, bueno, rápidamente. Cuando tenemos un problema con el carro, vamos para el mecánico, cuando tenemos un problema con el aire, llamamos al tipo del aire y no nos da pena. Cuando tengamos un problema de salud y más que afecta nuestra relación de vida de pareja, no tengamos miedo. Los médicos son asesores, como nos asesora el mecánico, nos asesora el de la nevera, nos asesora el abogado, el contador. El médico es un asesor. Y en algo tan importante que además afecta tanto la calidad de vida como la sexualidad, no tengan miedo. No lo van a ver como personas raras porque este es nuestro trabajo, ver estos problemas de forma cotidiana. Asistan, vayan al médico y pregunten. Mis redes, dr.moanac, Urológico San Román, Grupo Médico Santa Paula, Hospital Universitario para aquellos que necesiten atención pública y estamos completamente a la orden. Y nos debe, ¿de qué te reías? No, es rapidito. Arroba Sofía Bere, me faltó mi red. De todas maneras va a quedar colgada la información, sus cuentas de Instagram, absolutamente todo en mi GTV y en el feed de Instagram de A Tu Salud. Yo me reía porque yo ayer discutía con un amigo que me dicen que en su chat se armó toda una polémica en función de las vacunas. Y había un muchacho de 36 años que decía que él no se iba a poner la vacuna por una cantidad de argumentos que todos son rebatibles desde el punto de vista médico y científico. Y yo dije, cónchale, ¿por qué cuando salió la pastillita azul o el sildenafil, que todos los hombres iban, ¿verdad?, y utilizaban este recurso de manera recreativa, sin entender que todos los fármacos, todos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios, pero la efectividad se basa en que porcentualmente solamente un 2%, un 3% le pasa algo malo con esa pastillita o con esa vacuna, y por eso entonces es que el medicamento sale a la calle con total responsabilidad, porque más son los beneficios que los perjuicios. Ahí sí nos ponían a decir, mira, no me voy a tomar la pastillita azul porque me puede dar un infarto en un motel. ¿Cuántos hombres no se han muerto de un infarto en un motel por el mal uso de un fármaco, por su efecto secundario destinado a la erección y a la disfunción eréctil? ¿Tengo o no tengo razón, doctor Moanac?
Absolutamente. Me encanta, me mandaron el meme por WhatsApp hace tiempo y me reí y decía absolutamente cierto. Lo que pasa es que aquí le estás tocando un tema delicado, por eso es que no le interesan las letras pequeñas del insight del Claro, medicamento. claro, Una, exactamente. Entonces, es bueno, así. este, nada, por eso me reía y no quise hablar de eso porque yo sé que se iba a encender esto con Sí, los provacunas y con los negacionistas, etcétera, etcétera, con respecto a lo que estamos viviendo lamentablemente. Un beso para los dos. Gracias, gracias. Sofía, públicamente, porque siempre que te digo, por favor, estás allí. Y gracias, doctor Monac, también A por la hora. atender mi invitación. Un Hasta placer. luego. Feliz Chao. noche. Hasta luego. Chao.